Bien chicos, buenos días. En esta oportunidad les voy a impartir el tema del uso de las mayúsculas. Es importante que puedan comprender cada uno de los temas a tratar en el uso de las mayúsculas, ya que existen varias personas, ¿verdad? Que a veces por desconocer estas reglas cometemos errores al momento de escribir. Entonces vamos a iniciar. Se escriben con mayúscula. Todo esto que vamos a ver está avalado por la Real Academia de Español para que ustedes puedan tener ahí también en cuenta, ¿verdad? Que es algo que ya está por nuestras máximas autoridades. Entonces, las iniciales mayúsculas las vamos a utilizar cuando iniciamos un párrafo, cuando mencionamos un nombre propio, cuando hay alguna expresión pluriverbal. Por ejemplo, en el caso de los nombres propios, Andrés, Paulina, podemos también mencionar a los nombres de los países o las capitales de Buenos Aires, Guatemala. También tenemos las asociaciones pluriverbales. Acá tenemos un ejemplo del Ministerio de Educación, pero también podríamos decir Colegio Mixto Bilingüe Juvenil Americano, pero recordemos la inicial mayúscula. Algo muy importante, cuando un apellido tiene una preposición o un artículo, estos deben escribirse con minúscula, ¿sí? Por ejemplo, Karen de León. Si se da cuenta, Karen, por ser un nombre propio, va con inicial mayúscula. Y León, por ser el apellido, va con inicial mayúscula. Pero esta que es una preposición, va con minúscula. Es muy importante que comprendamos eso. Lo mismo pasa con este otro nombre. M es una mayúscula, María. Y tenemos aquí la preposición de, y si se da cuenta, todo está en minúscula. El nombre de Rosa o el apellido de la Rosa tenemos aquí con inicial mayúscula. Es importante que comprendamos que los nombres propios siempre llevan inicial mayúscula. Los antropónimos traducidos en otros idiomas, por ejemplo, Águila Veloz. Aquí tenemos otro ejemplo también de un nombre antropónimo, pero en este caso es un personaje de algún cuento o alguna fábula. En este caso tenemos Caperucita Roja, el gato con botas. Pero mire, acá nuevamente, si se da cuenta, esta es una preposición. Y como es una preposición, está con minúscula. Continuamos. La escritura enteramente en mayúsculas. Es importante que comprendamos que no podemos escribir cualquier cosa en mayúscula porque es incorrecto. Solamente podemos escribir con mayúscula, ya sea los textos cortos e informativos. Por ejemplo, cuando colocamos oferta, tenemos aquí en mayúscula. Si hablamos de una sigla, podemos decir EFPEN, escuela de formación de profesores de enseñanza media. Y allí todo es una sigla. Y también podemos colocar con mayúscula los números romanos, pero no podemos colocar directamente en una hoja totalmente todo en mayúscula. Eso es incorrecto. También vamos a colocar con inicial mayúscula los apodos, los alias o los sobrenombres. Aquí tengo yo un ejemplo de un apodo, Rayo, alias El Gitano, pero siempre está con mayúscula, inicial mayúscula. Un sobrenombre, la Dama de Hierro. ¿Sí? Entonces, mire, la dama, la mayúscula, de mayúscula, y de, por ser una preposición, va con minúscula y hierro. Continuamos. Los nombres propios de deidades y otros seres religiosos, mitológicos o fabulosos. Júpiter, Afrodita, Dios y muchos otros nombres más que estos podrían entrar en lo que es la literatura griega, que hay muchas deidades o muchos seres mitológicos. Acá tenemos también los nombres propios de animales, plantas u objetos. Toby, geranio, rosa, que son parte de las plantas o animales. También podemos mencionar en este caso el león, el gato, pero recuerden la inicial mayúscula. También los nombres propios de cuerpos celestes y otros entes astronómicos. La Osa Mayor,
Marte, Júpiter, ¿de acuerdo? Continuamos aquí con los nombres propios de signos del zodiaco. También pueden las tormentas, los huracanes u otros fenómenos atmosféricos que puedan estar relacionados con esto. También los escribimos con inicial mayúscula. Entre algunos signos del zodiaco podemos encontrar a Capricornio. Y en el caso de los huracanes, si se da cuenta, la mayoría de los huracanes siempre les ponen el huracán Smith, por ejemplo. Eso también se coloca como inicial mayúscula. O la tormenta Ágata, siempre con inicial mayúscula. Seguidamente tenemos los nombres propios de accidentes geográficos, omitiendo sus nombres genéricos, es decir, los que los acompañan. Por ejemplo, tenemos la falla de San Andrés. Si se da cuenta, el nombre genérico podemos decir aquí la falla. Si se da cuenta, L minúscula, F minúscula, San con mayúscula y Andrés con mayúscula, porque estos son sus nombres genéricos y por lo tanto no van con mayúscula. Lo que va con mayúscula es el nombre propio del accidente geográfico. Continuamos. También vamos a escribir con inicial mayúscula los nombres propios de regiones, naturales y comarcas, pero no el artículo que lo acompaña. Recuerde siempre que el artículo no lo podemos escribir con inicial mayúscula en el caso de la preposición y el artículo. Estos dos se escriben con minúscula. La Patagonia, por ejemplo. Continuamos. Los sustantivos y adjetivos que son parte del nombre de zonas geográficas que abarcan varios países. Por otra parte, forman parte de la designación de sedes, entidades o instituciones, edificios singulares o monumentos. Por ejemplo, América Latina, la Catedral de Santiago, la Torre Eiffel, y cal. Si se da cuenta, nuevamente, aquí está la preposición y esta va con minúscula. Aquí está el artículo y va con minúscula. Continuamos. A menos de que se esté iniciando en un párrafo, ahí sí vamos a colocar en este caso estos dos artículos con inicial mayúscula. De lo contrario, no podemos hacerlo. Seguidamente tenemos que también se escriben con inicial mayúscula los nombres propios de divisiones territoriales de carácter administrativo. Sin embargo, no debe omitirse la mayúscula si se encuentra en un nombre genérico. Por ejemplo, provincia de Cádiz. Entonces aquí el nombre genérico está con minúscula y lo demás está con mayúscula. Y como aquí hay una preposición, la preposición va con minúsculas. Por otro lado, tenemos los nombres propios de barrios, urbanizaciones, calles, espacios urbanos y vías de comunicación, omitiendo nombres genéricos. Por ejemplo, tenemos la carretera Panamericana. Acá también podemos mencionar la Avenida Reforma, por ejemplo, también entra en alguna urbanización. Podemos también mencionar algún barrio, Loma Blanca. Tal vez aquí no se les llama barrios, pero Loma Blanca puede entrar perfecto ahí con iniciales mayúsculas, recuérdelo. Seguidamente tenemos aquí las palabras que nombran entidades, instituciones, departamentos, secciones administrativas, órdenes religiosas, unidades militares, partidos políticos, equipos deportivos. Es importante, ¿verdad?, que conozcamos cada uno de estos aspectos para poder trabajar la mayúscula. Y como puede darse cuenta, aquí tenemos una entidad, Ministerio de Asuntos Exteriores. M mayúscula, lo demás minúscula. La preposición está acá, entonces por ende va con minúscula. Asuntos exteriores, asuntos con inicial mayúscula y exteriores también. En el caso de departamentos tenemos Guatemala, podemos mencionar otros, Amatitlán, Antigua Guatemala, pero siempre recordando que deben de llevar inicial mayúscula. Omitiendo si hay alguna preposición o hay algún artículo que deben ir con minúscula. ¿Algún partido político? Conocemos varios, ¿verdad? Aquí tengo unionista, podemos hablar de la UNE y entre otros que están dentro de estos partidos políticos. En el caso de los equipos deportivos podemos mencionar a Comunicaciones y recuerde la inicial mayúscula. Podemos mencionar otros equipos, Barcelona, que también tiene que ir con inicial mayúscula, o también el Real Madrid, no sé cuáles serán sus equipos favoritos, pero recordemos que deben ir con inicial mayúscula. Por último, tenemos que la primera letra del título de cualquier obra de creación
Entre estas obras podemos mencionar alguno de algún libro, alguna película, alguna pieza musical, algún programa de radio o televisión, algún cuadro, alguna escultura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tengo un libro, 100 años de soledad. Recordemos, 100 años de soledad. Y luego tenemos El peine del viento. Entonces, al finalizar de leer su información, solamente tienen que resolver la siguiente hoja de trabajo, es el del uso de las mayúsculas. Recuerde que debe de copiar este contenido en su cuaderno y resolverlo ahí, por favor. Lo que debe de hacer con el contenido que está aquí es copiar nada más un breve resumen, algo así eh, rapidito, ¿verdad? Que pueda usted comprender realmente qué tema, o más bien comprender todo el tema y poder trabajarlo sin ningún problema. Acá tenemos que solamente debe de responder estas 10 interrogantes. Tiene que escribir 2 nombres propios y todo lo que se le solicita a partir de ahí. Copiar el cuaderno en el, perdón, copiar su ejercicio en el cuaderno y enviar a través de una fotografía por mensaje privado, teniendo como límite el día jueves 30 de abril. Espero que sea de utilidad, que tengan un buen día.